Saludos amigos. No se quejen los unos a los otros, dice la palabra del Señor. Y vamos al texto en Santiago capítulo 5, versículo 9. En esta carta apostólica Santiago dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Y este texto pues nos llama la atención porque todos somos quejosos de alguna forma. Nos quejamos por una cosa o por otra. Podemos llegar hasta extremos de una queja con enfrentamiento verbal, con enfrentamiento físico, con venganza, porque consideramos que algo no está bien y por lo tanto nuestra queja va escalando. Según esta enseñanza bíblica, la queja unos con otros en la relación entre hermanos en Cristo puede ser para condenación. Dice: no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Es lo que nos dice en el capítulo 5, versículo 9, Santiago. Y pues esto es algo que nos llama poderosamente la atención porque creemos que quejarse es algo humano, ¿no? Es algo usual. Todos nos hemos quejado de alguna forma en diferentes circunstancias. Inclusive podemos ir a un lugar y no recibimos lo que pensamos que debemos recibir en atención, en calidad, y pedimos el libro de reclamaciones. Y es algo, por supuesto, que está normado y que podemos hacer dentro de un orden establecido, dentro de algo que está establecido para que podamos expresar nuestro descontento. Pero ¿qué de la queja que puede herir a los demás? ¿Qué de la queja que puede destruir nuestras propias vidas y nos puede hacer personas que todo el mundo rechaza y que nadie quiere hablar con nosotros porque podemos llegar a un grado de queja y de insatisfacción permanente, que inclusive puede llegar a enfrentarnos a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos? Puede destruir relaciones familiares. ¿Por qué es pecado la queja? Pues porque es un descontento que va hacia Dios. Cuando nosotros llegamos al Señor y decimos que somos cristianos y que dependemos de Dios, la palabra nos enseña que Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo, que ha pagado el precio de nuestras vidas en la cruz del Calvario. Él ha derramado su sangre y ha comprado nuestras vidas y ahora somos de Él. Y el Señor nos enseña que Él es nuestro Padre y que su voluntad sobre nosotros es perfecta. Por lo tanto, debemos siempre de buscar la voluntad de Dios en todos los actos de nuestra vida. A veces pensamos que podemos dividir nuestras vidas en, digamos, una vida espiritual y la vida diaria, una vida de relación con Dios y otra cosa en la vida familiar, en los negocios o en las actividades que realicemos. No, eso es una esquizofrenia espiritual. Podemos caer en esa clase de locura espiritual en que pensamos que tenemos varias facetas de vida diferentes unas de otras. No, cuando el Señor viene a nuestro corazón, perdona nuestros pecados, Él nos da una vida nueva y por lo tanto dependiente de Dios. Por eso es que cuando los discípulos van a Jesús y le preguntan ¿cómo debemos orar?, el Señor les enseña la oración modelo llamada el Padre Nuestro. Y en una parte del Padre Nuestro Él dice: que se haga tu voluntad, así como es en el cielo, también en la tierra. La voluntad de Dios. Vivir bajo la voluntad de Dios. Y no, pues, como ahora vive este mundo, bajo el vaivén de la circunstancia. Hay tanta duda, hay tanto cuestionamiento de lo que está pasando, que muchos pueden decir: ¿y qué va a ser de nuestro futuro? Por lo tanto, eso produce queja, produce enfrentamiento, y estamos en constante queja que puede inclusive ya formar parte de nuestro carácter y de nuestra vida. Y nos lleva esto al pecado, a un desconocimiento de la voluntad de Dios. Ahora hay situaciones en las cuales estas quejas son
no muy visibles, entran sutilmente en nuestras vidas y comenzamos a cuestionar y a quejarnos de todo. Puede empezar como una crítica, ¿no? Esto no está bien, y luego viene la queja, y luego viene el escalamiento, y luego viene pues el cuestionamiento de todo. Y podemos llegar inclusive hasta la depresión, al enfrentamiento, a la maldición. Podemos quejarnos de que nuestro trabajo no rinde como debiera, de que los demás no actúan con nosotros como debieran ser, de que nuestra esposa lo que hace no es suficiente para nosotros, o nuestro esposo lo que trae con gran esfuerzo o lo que hace no satisface a las esposas, o los hijos pueden cuestionar a los padres y quejarse y decirles: no debería ser así, deberías hacer así, desconociendo la autoridad que tienen los padres sobre los hijos, y los hijos pueden negar a sus padres, pues quejándose de tal forma que pueden herirlos tremendamente. Nunca están satisfechos. Dios dice en su palabra que la queja desconociendo su voluntad es pecado. Dios quiere gratitud y no quejas. En el Salmo dice: venid ante su presencia con regocijo, venid ante sus atrios con alabanza, reconoced que Él es Dios. Y Dios está sentado en su trono. Dios reina sobre las naciones, sobre los tiempos, sobre la historia. A Dios no se le escapan las cosas. Él cuida de sus hijos, como lo promete en su palabra. Por lo tanto, debemos nosotros como hijos de Dios dejar las quejas y venir delante de Dios y expresar lo que está en nuestro corazón delante de Él. Esa es la forma correcta de encauzar nuestras quejas delante de Dios. Como hemos leído en el capítulo 5, versículo 9 de Santiago, pues podemos caer en el pecado y dejar de considerar a Dios como el juez recto, el juez que juzga correctamente las situaciones de esta vida, e ignorar a Dios. David comprende esto perfectamente, y estando en una situación difícil, contraria, él, estando en una cueva, siendo víctima de la injusticia del rey de aquel entonces que quería destruirlo, él dice: con mi voz clamaré a Jehová, y es el Salmo 142. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Podemos quejarnos porque pensamos que nos merecemos más, que no están los demás a la altura de las circunstancias de nuestra propia vida. Podemos desarrollar no solamente un carácter, sino una forma de vida quejosa, intratable, de crítica hacia los demás, porque por supuesto los demás van a tener la culpa y no nosotros de lo que estamos pasando. Hay formas de quejarse, pero en las cosas de esta vida debemos acudir con nuestras peticiones a Dios. ¿Y saben qué desea Dios de nosotros? Que lo reconozcamos como Señor, como Rey de nuestras vidas. Por lo tanto, que nos acerquemos, como en el Salmo 102, con alabanza al Señor. Entrad ante su presencia con regocijo. Venid con acción de gracias, dice el Salmo. Venir con un corazón agradecido a Dios en toda circunstancia, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él conoce lo que tú estás pasando. Él sabe si estás sufriendo injusticias. Él sabe si estás en necesidad, y Él suplirá todas tus necesidades y escuchará tus peticiones si te acercas a Él humildemente. Para finalizar esta pequeña reflexión, quería invitarles a abrir el libro de Habacuc en el Antiguo Testamento. Y en Habacuc encontramos algo
pues tremendo, que es la conversación de Habacuc con Dios. Habacuc le pregunta a Dios, ¿por qué haces así? ¿Por qué asá? ¿Y por qué no actúas contra este pueblo malo? ¿Y por qué vas a hacer de la forma que estás haciendo? Habacuc en esta conversación, Dios le responde y él comprende de que Dios tiene cuidado de él y de que su queja es respondida por él, porque lo que Dios hace es correcto, es perfecto y cumple sus propósitos. Y los propósitos de Dios son sublimes, son de bendición, son pensamientos de bien y no de mal. Al llegar a este entendimiento, Habacuc escribe en el capítulo 3, en el último capítulo de su libro, que solo tiene 3 capítulos, pero en la parte final, donde hay un canto de alabanza, él dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Él entiende que con la queja pues está cuestionando a Dios, que él debe aceptar lo que Dios hace en su vida y que Dios tiene propósitos sublimes y de bendición para él. Y entonces él dice, aunque la circunstancia parezca adversa, aunque la circunstancia sea de que la higuera no florezca, las vides no haya frutos, falte el producto del olivo, con todo yo me alegraré en Jehová, que es mi fortaleza y mi salvación. Terminamos volviendo al versículo inicial de Santiago capítulo 5, versículo 9, que dice que no debemos quejarnos los unos con los otros para que no seamos condenados. Pero finalmente dice, he aquí el juez está delante de la puerta. Jesús es el juez que juzgará y juzga rectamente. La Biblia dice que Él es el sol de justicia, que la justicia de Dios, que la luz de Dios, que el camino de amor que Dios te ofrece, de salvación y vida eterna, sea abrazado por ti para que puedas vivir una vida plena, sana, productiva y de bendición para ti y para tu familia. Gracias por habernos escuchado en esta reflexión. Que Dios les bendiga.